¿Por qué a veces las cosas no salen como nosotros queremos? Es porque cometemos el mismo pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva fue lo mismo que muchas veces nosotros cometemos. Dios le dijo a Adán y Eva: no coma de este fruto, que es el fruto de ¿qué? No, de la ciencia del bien y el mal. Ese fue el conocimiento del bien y el mal. Y ellos desobedecieron y no quisieron someterse a lo que Dios les había ordenado y quisieron caminar de acuerdo a sus propios pensamientos, ¿no? Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué las cosas no ocurren bien para nosotros? ¿Por qué? Porque queremos andar en nuestros propios pensamientos. Dios nos da una orden y no, yo puedo hacerlo mejor, yo lo puedo mejorar. No, yo creo que así puedo hacerlo, de esta manera. Y ese fue el problema de Adán y Eva. Y eso también es muchas veces nuestros propios problemas, que diariamente tenemos que luchar. Diariamente tenemos que tomar esas mismas decisiones que tomaron Adán y Eva hace miles de años. Nosotros decidimos obedecer a Dios o ¿qué? Andar en nuestras propias decisiones. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomios capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid, id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos. El pueblo de Israel la orden de Dios fue: salgan de Egipto y entren a la tierra prometida. Esa era la orden de Dios, ese era el plan de Dios, ese fue toda su estrategia. Pero la Biblia dice que se demoraron 40 años y muchos murieron en el desierto. ¿Por qué habrá ocurrido eso? Cuando Dios quería que en 11 días, caminando 11 días, sobrado llegaban a la tierra prometida. Pero ellos, ¿qué pasó? No obedecieron a Dios. No obedecieron porque se salieron de la orden de Dios y empezaron a dar vueltas en sus propios pensamientos, en su propia manera de hacer las cosas. Cuando nosotros nos salimos de los parámetros establecidos por Dios y empezamos a caminar de acuerdo a nuestro propio conocimiento del bien y del mal, entonces vamos a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas. Tú avanzas un poco, avanzas 2 pasos y retrocedes 3. Y vuelves otra vez y vuelves a retroceder. Y estás ahí dando vueltas y vueltas. Y tú dices: Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no haces esto por mí? Señor, ¿por qué no haces aquello? Señor, ¿por qué no avanzo? Y es porque tú no estás andando en obediencia a la palabra de Dios, sino estás andando de acuerdo a ¿qué? A tus propios pensamientos, de acuerdo a tu propia idea. Miren, han pasado 40 años y finalmente Dios tuvo que tratarlos ya. Y le dice: has estado demasiado tiempo en este lugar. Has estado demasiado tiempo dando las vueltas. Has estado demasiado tiempo dando vueltas y vueltas en el desierto. Dígale que está a su costado: has estado ya demasiado tiempo dando vueltas y vueltas. ¿Cuántos están dando vueltas y vueltas? ¿Ah? ¿Cuántos están dando vueltas y vueltas, no?
Y Dios tuvo que confrontarlo. Dice, ya entren a la tierra. ¿Qué están esperando? Demasiado tiempo ya están. Así es, que la juré a ti, a tus padres, y a Isaac y a Jacob. No, a la tierra prometida. Esa era la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que vayamos ahí. Pero ¿saben qué? Es una de las cosas que le impidieron a Israel entrar a poseer la tierra prometida. Una de las cosas fue las cadenas del pasado. Ellos todavía no terminaban de dejar su vieja manera de pensar. Se movían en sus pensamientos, en sus tradiciones, en sus experiencias, en vez de obedecer a Dios. Caminar por fe. Dios le dijo, entren. Seguramente yo me imagino, ¿qué estarían esperando ellos? ¿Por qué no entraban a la tierra prometida? Porque habían unos gigantes, ¿no? Y se sentían inseguros, no creían. Así es, no creían. Y yo me imagino, como no podemos vencerlo, vamos a dejar que se mueran. Vamos a esperar hasta que se mueran, ahí vamos a entrar recién. Te vas a morir tú primero y no se van a morir tus enemigos. Dígale que está a su costado, en vano es que esperes que mueran tus enemigos, porque primero te vas a morir tú. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Así es. Dios tiene buenos planes para nosotros. Miren, pensamientos del pasado nos atan, impiden que podamos entrar. Ellos lo que le impidió fue sus pensamientos del pasado, sus parámetros, su manera de pensar antigua, de esclavos. Eso es lo que le impidió. Esa inseguridad provenía de su experiencia en el pasado. Nunca hemos hecho tal cosa, nunca hemos derrotado a un gigante, nunca hemos tenido nuestra propia tierra, ¿no? Nunca. Se hizo un experimento hace algunos años atrás y dice que salió en la calle una empresa, salió y puso unos muchachos a ofrecer $20 a la gente, genuinos y verdaderos. Y empezaron los muchachos, Señor, tengo $20 para usted. Todo el mundo apenas miraba, se apartaba. Señor, tengo $20 para usted. No querían, no recibían, no querían recibir. ¿Por qué? Porque nadie en el pasado nunca le había regalado $20. ¿Y por qué a esas alturas le iban a regalar? No le iban a regalar $20. Muchas veces nosotros, ¿por qué? Porque nuestro pasado nos impide poder recibir las bendiciones de Dios. En el pasado nada ha sido bueno para mí, en el pasado y todo eso. Y nos mantenemos viviendo con ese pensamiento del pasado. Miren, nos pasó una experiencia en una de las Olimpiadas. Según los estudiosos, los genios, entre comillas, de esa época, decía que ningún hombre era capaz de correr la milla en menos de 4 minutos. Es imposible. Nadie lo intentaba siquiera, porque los técnicos, los ingenieros, los científicos habían dicho que ningún hombre puede correr la milla en 4 minutos. Y todos los hombres siempre estaban debajo. Por años, cientos de años, quedó menos de 4 minutos el récord olímpico. Hasta que vino un hombre y no se rehusó a creer lo que dijeron los científicos, entre comillas. Y este fue su nombre, Roger Bannister. Rompió la manera de pensar antigua. Él no creyó a los científicos. Él tuvo fe para romper esa barrera. Pero lo increíble es que cuando él rompió esa barrera, no solo lo rompió para él, porque rompió también el paradigma que hasta ese momento estaba limitando a los atletas. 10 años después, 336 corredores y habían roto ese récord también. En 10 años, lo que no pudieron hacer en cientos de años, en 10 años, 336 corredores ya habían roto ese récord. ¿Qué es lo que lo detenía para no haber corrido menos de ese tiempo?
La mentalidad del pasado. La mentalidad del pasado. Y esa es la mentalidad que muchas veces nos están impidiendo nosotros poder creer por más a Dios. Creerle por más a Dios. Pero la clave está obedecer a Dios por fe. Obedecer. Si tú empiezas a cuestionar, si tú empiezas, no, yo pienso que no, yo pienso que sí, vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Punto A, rompa la barrera del pasado, la batalla de su mente. En el libro de Mateo capítulo 15 versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. En este pasaje, una mujer sirofenicia era una mujer que no era israelita, era una mujer pagana, era una mujer. Jesús dijo: yo he venido para mi pueblo. Jesús vino para el pueblo de Israel. Pero esta mujer que lo vio haciendo milagros era una mujer extranjera, una mujer pagana, que adoraba a otros dioses. Esta mujer estaba su hija enferma y ella se atrevió a ir donde Jesús por fe. Hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro para un extranjero, para un pagano. Nunca había hecho Jesús milagro. ¿Ah? Así es, nunca había hecho. Para un pecador, Jesús no había hecho ningún milagro. Pero esta mujer, según la tradición, ella no creyó en la tradición. Como dice la gran filósofa Magali Medina: me zurro en la tradición. Esta mujer su necesidad era tan grande que no le interesó la tradición. No le interesó la manera de pensar, no le interesó lo que otros dijeran. Simplemente se acercó por fe creyendo de que Jesús podía sanar a su hija. No le interesó. Nadie pudo detenerla. Y el último obstáculo fue Jesús mismo. Porque Jesús en una primera instancia se niega a concederle lo que le pidió. Señor, tengo mi hija enferma, por favor, sana a mi hija. Jesús le dice: no está bien quitarle el pan de los hijos y darle a los perros. Es un insulto. Mucho más si fuera mujer, ¿no? Así es, ¿no? Y la trató muy duro. Pero ni siquiera esa manera ella lo detuvo. Ni siquiera ese trato, ¿no? A veces nosotros estamos: Señor, por favor, y no nos da: ya no quiero saber nada contigo. ¿No? Y todavía le reclamamos, le hacemos huelga de hambre. La mujer le dijo, ¿no? Se sintió perrito, pero también se sintió con derecho. Así es, ¿no? Entonces le dice a la mujer: Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Miren, ¿qué tal fe? ¿Qué tal fe? No. Nada pudo detener la fe de esta mujer. Se aferró a esa posibilidad de ser sanada su hija. Se aferró. Ella salió del canon, salió de la manera de pensar. No le interesó yo me imagino que habrá tenido familiares, parientes, quizás esposo. Y ella seguramente habrá en algún momento compartido con su familia, sus amigos, sus parientes: miren, hay un hombre en Israel que está sanando a los enfermos. Y hemos llevado a esta hija a los mejores médicos, hemos llevado a los mejores pediatras, hemos llevado a los mejores de la época y no pueden sanar. Quizás Jesús sí lo va a sanar. ¿Y qué habrán dicho sus familiares? Oye, tú estás loca. Ese es un nazareno, ese es un judío. Nosotros somos gente superior. ¿Por qué te vas a rebajar ante ellos? Porque recuerden, en esa época Israel era esclavo de Roma.
era esclavo de Roma. Yo imagino que esta mujer incluso era una mujer de alta alcurnia. Pero ante eso no dijo yo que me voy a lastimar las uñas rebajándome a pedirle a un nazareno vagabundo que anda predicando. Porque eso es lo que lo veían a Jesús. Como un vagabundo, no tenía ni dónde caerse muerto. No tenía nada. ¿No? Y la gente extranjera lo miraba peor todavía. Pero eso no lo detuvo a ella. Su manera de pensar, sus familiares, su esposo, le han dicho, no creas, no, ¿cómo vas a ir? No te rebajes. Pero esa mujer tuvo fe en Jesús. Y Jesús se sorprendió de la fe. Mire, creía más que los mismos israelitas. Esa mujer tenía más fe que los mismos que habían estado con él, con Jesús. Y por eso Jesús le dice, grande es tu fe. ¿A qué persona en Israel Jesús le dijo, grande es tu fe? A nadie en ese momento todavía. Pero Jesús le dijo a esta mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Que ocurra conforme es tu fe. Pero para que pueda ocurrir conforme a su fe, ella tuvo que dejar ¿qué cosa? Su propia manera de pensar. Su propia estrategia. Ya había probado con su estrategia y no le dio resultado. Los médicos y tantas cosas que habrá ocurrido allá. Pero ella tuvo que dejar y someterse, humillarse delante de Dios, delante de Jesús y decirle, Señor, ayúdame. Ella tuvo que dejar todo de lado para buscar a Dios. Y en Dios encontró la respuesta a su necesidad. Tenemos que dejar de lado nuestra manera de pensar. Ya no podemos querer descubrir la pólvora. Dígale que está a su costado. No pretenda descubrir la pólvora. Ya la pólvora está descubierta. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos. Humillarnos para reconocer que ya la pólvora está descubierta. Y simplemente usar la fórmula y va a salir la pólvora. Nuestra manera de pensar está impidiendo que podamos recibir de Dios. Nuestra manera de pensar antigua está impidiendo que recibamos de Dios. Punto B dice, la Escritura lo llama una fortaleza. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En nuestra mente, cuando nosotros, hermanos, empezamos a caminar en nuestros propios pensamientos, se levanta como una fortaleza. Dice, ¿no? Una fortaleza. Difícil de ser rota. A menos que nosotros mismos nos decidamos humillarnos delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo. Todos mis argumentos, todas mis experiencias, toda mi manera de pensar no me dan resultado. El único que tengo, Señor, es a ti. Y dice la palabra de Dios, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento. Argumentos, hermano, nosotros hemos argumentado muchas veces. Yo recuerdo la primera vez que ni siquiera había entrado, en la puerta estaba un cristiano. Y yo me puse a argumentar con él porque yo me creía que sabía mucho, que yo había estudiado para cura y que yo tenía mucho conocimiento y todos mis argumentos. Y refutaba a los evangélicos. Y me puse a conversar media hora en la puerta. Y él no me respondió todos mis argumentos. Y todos los argumentos que yo tenía se vinieron abajo. No con otros argumentos, sino con la demostración del amor de Dios. Ese joven tuvo paciencia, ¿no? Ahí me escuchaba y todo. Ya después me dice, te invitamos a pasar, puedes pasar. Y cuando yo paso,
ya se quedaron de lado todo argumento, porque el amor pudo derribar todos mis argumentos. La expresión del amor de Dios. Es una forma errónea de pensar que nos mantiene aprisionados por la derrota, y por eso es tan importante que nosotros tengamos pensamientos positivos, llenos de esperanza, de fe y de victoria. Miren, todos esos argumentos necesitamos nosotros dejar de lado. Dice, llevar cautivos todo pensamiento que se levanta contra la obediencia a Cristo. Hay pensamientos que se están levantando que te impiden obedecer a Dios, porque tienes un argumento. Hermanos, el Evangelio, la bendición de Dios se recibe por fe, no por refutar argumentos. Se recibe por fe. Solamente por fe. Está un poco alto, creo, el volumen. Siento que se está acoplando. Solamente por fe se recibe todo en el reino de los cielos. Es por fe. Y solamente tenemos que creer, así de sencillo. Pero la fe funciona. La fe funciona. Muchas veces una de las cosas que impiden recibir de Dios son argumentos del pasado, pensamientos del pasado. Muchos argumentos nos impiden poder creer. La Biblia dice en el libro de Romanos 8:31, el siguiente punto es, si Dios es por usted, ¿quién se atreverá a estar en su contra? Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Uno de los pensamientos que nos impiden poder recibir de Dios, justamente es, ¿y si falla esto? No. ¿Y si falla? Como les contaba yo en mi experiencia, ¿no? Cuando yo me iba a bautizar, yo ya había creído en Dios, estaba conectado con Dios, estaba pila con Dios, ¿no? Y faltando un día me dan la última clase para el bautismo. Y en esa última clase me hablaron acerca de mis responsabilidades como miembro de la iglesia. Porque una vez que yo me bautizaba pasaba a ser un miembro activo, lo llamaban, miembro activo de la iglesia. Hasta ese momento solamente yo era un simpatizante, pero cuando ya me bautizaba pasaba a ser un miembro activo de la iglesia. Y en esa última clase, mientras me hablaban de mis responsabilidades con la iglesia, con Cristo, me enseñaron acerca de las ofrendas y los diezmos. Y ahí sí que me agarraron, como se dice, ¿no? Y ahí me empecé a dudar. ¿Por qué? Porque empecé a argumentar cosas, pensamientos. Y hubo una lucha ahí tremenda en mi mente, ¿no? Entre las cosas que había escuchado de los evangélicos, que sí que te engañan, que te roban la plata y que el pastor se vuelve millonario. Entonces ahí empecé la duda yo. O sea que esto me quiere, todo ha sido bonito hasta que han esperado último día para decirme recién esto. No. Y lo que pasa es que quieren engañarme. Hasta que finalmente di ese paso de fe. Dije yo simplemente, bueno, no puedo argumentar nada. Lo único que tengo que es creer en Dios. Si Dios lo ha dicho, yo obedezco. Y si todo esto que he escuchado y todo esto de acá que me dice la gente que se llevan la plata, que no sé qué, es verdad, que ellos le rindan cuenta a Dios, porque yo voy a obedecer a Dios. Con eso derribé todo argumento y obedecí a Dios. La obediencia trae la bendición de Dios. Dígale que está a su costado, la obediencia es lo que trae la bendición de Dios. Y no me arrepiento de haber dado ese paso. No me arrepiento, hermano. Sinceramente se lo digo. No me arrepiento de haber dado ese paso. Porque Dios ha cumplido su promesa conmigo. Ha cumplido su promesa conmigo. Y no es porque soy pastor.
Y justamente estaba pensando, ¿no? Ya voy a cumplir, el otro año cumplo 40 años en el ministerio. El 1978. Me acuerdo que empecé la obra del kilómetro 22. Y ¿qué iba a decir? Ya me olvidé. 1978, ¿no? Así es, ¿no? Y durante esos 40 años, sí, pues es verdad, nunca he recibido un sol de la iglesia. Imagínense, recién estaba dándome cuenta, nunca he recibido un sol de la iglesia. Y aún lo poco que recibí alguna vez, lo devolví a la iglesia. Creo que la etapa más grande de donde recibí fue cuando estábamos en Mangomarca, ¿no? Ahí me fijaron un sueldo. Pero como yo siempre he trabajado, nunca he necesitado de la iglesia, compraba equipos, arreglaba el templo, hacía todo. Le daba una ofrenda extra a la iglesia. Lo que recibía lo devolvía a la iglesia, ¿no? Pero Dios ha sido fiel conmigo. Me ha dado mucho más abundantemente, porque yo le he creído a Dios. Amén. Dios le he creído a Dios, hermanos. Y cualquiera de nosotros podemos creerle a Dios. Y sé que Él, de manera sobrenatural, solamente tenemos que creerle. Si yo calculo, a ver, mire, la etapa más difícil económica que he pasado es cuando mi hija estaba en la universidad. Si hubiera sacado cuentas y ahí, ¿cómo vamos a...? Seguramente que Dios me hubiera retenido el flujo, pero la cosa es que yo no sé cómo he pagado eso. Sinceramente se lo digo, no sé cómo. Pero siempre hubo. Y un poco más. Suficiente. Siempre hubo. Porque siempre he sido obediente a Dios. No sé cómo, por eso yo digo milagrosamente Dios. No sé si a través de la venta de los libros, si a través de las conferencias, a través de los cursos que daba. Yo no soy un buen así organizado para tener mis cuentas ahí bien, ¿no? Llega y meto al bolsillo y saco del bolsillo y ni me acuerdo cómo fue. Pero gracias a Dios. Por eso, no argumente con Dios, créale a Dios. Amén. No argumente con Dios. O usted puede dejarse llevar por los pensamientos pasados. Y eso es lo que va a detener su bendición. Si yo me hubiera dejado llevar por los pensamientos de mis amigos, si yo me hubiera dejado por lo que dice la gente, si yo me hubiera dejado llevar por los argumentos de mi propio pensamiento, seguramente que no hubiera obedecido a Dios y hubiera dado calculadamente, ya para que no se moleste, ya pues vamos a dar algo, ¿no? Alguito. No, hubiera hecho eso. Pero eso hubiera detenido mi bendición, la bendición de Dios sobre mi vida. Hermano, Dios quiere, mire, solamente tenemos que tener fe. Solamente tenemos que tener fe. Créale a Dios. Lo que está deteniendo su bendición hasta ahora es que usted le crea a Dios. Créale y dé el paso de fe. Demasiado tiempo ya estás en el monte. 40 años en el monte, muriéndose de hambre. Como dice la canción de ¿quién es? Muriendo de sed, habiendo tanta agua, ¿no? ¿Cómo se llama? No, creo que el Puma dice, ¿no? Muriendo de sed, tanta agua. Ah, sí, pues, ahí está. La DJ de los 70. Hipocresía. ¿No? Imagínense, morir de sed teniendo tanta agua. Y eso es exactamente lo que estaba pasando a Israel. Ellos estaban en un monte, solamente necesitaban ¿qué cosa? Cruzar el río. Ay, disculpa. Solamente ahí tenía abundancia. Tenía comida, tenía agua, ganado, tenía todo lo que quisieran. Y ellos ni siquiera tenían que matar a los enemigos, solamente que actuar por fe, porque Dios era el quien iba delante de ellos. Él le dijo que iba a pelear por ellos.
Miren ustedes, pero la falta de fe, su experiencia del pasado lo retenían ahí. No, no vamos a poder, es demasiado fuerte esto, no voy a poder sobrevivir. No, mejor prefiero estar más seguro, mejor me quedo en este monte, aunque no chorrea, pero gotea. Y Dios no te va a dar gota. Así es, ¿no? Y se quedaron ahí 40 años, ¿no? Cuando la bendición estaba al cruzar, obedecer a Dios, vayan. Dios le dijo, nunca le dijo quédense, nunca le dijo Dios quédense, sino dijo entren a la tierra prometida. Pero ellos se quedaron porque en vez de obedecer a Dios andaron en su propio pensamiento, dando vueltas 40 años en el desierto, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces también con nosotros. Dios está disponible, pero tenemos que solamente creerle, atrevernos. Cruzar el río nada más, aún a la distancia del río nada más está nuestra bendición. Y esa es la bendición que Dios tiene para usted. Todo lo que usted espera, todo lo que usted necesita está solamente al caminar por fe. Obedézcale a Dios. No argumente. Si usted calcula, no va a poder hacerlo. ¿Qué es lo que lo detenía? Calculaban. A ver, vamos a sentarnos a ver, general, ¿cuánta gente tenemos? Bueno, tenemos 10,000 soldados. ¿De qué tamaño? De 1,50 metros. ¿Cómo es nuestro enemigo? De 3 metros. Conclusión. No podemos. Eso es andar en sus propios pensamientos. Eso es presentar argumentos. Y por eso, bajo esa manera de pensar, aquí estamos más seguros, mejor nos quedamos aquí, mejor no avanzamos. Y lamentablemente, ellos no solo se quedaron, sino también se quedaron ¿quiénes? Sus hijos. Sus hijos. Si ellos se hubieran atrevido a romper, a cruzar ese río que los separaba de la bendición de Dios, también iban a recibir, ¿quiénes? La bendición, sus hijos, sus generaciones. Así es. Y Dios estaba cumpliendo la promesa porque decía, vayan a la tierra que le prometí. Así es. Así es, ¿no? Y a veces estamos ahí nada más. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar no ha sido renovada. Porque todo lo hacemos bajo una lógica humana. No puedo, no es imposible. Cuando en la Biblia todo es por fe. Amén. Miren, estos atletas por cientos de años no se atrevían a correr menos de 4 minutos. Y en menos de 10 años, 336. Es decir, este hombre que rompió esa barrera, no lo rompió solo para él, sino también lo rompió ¿para quién? Para los demás atletas que venían detrás de él. Porque ahora todo el mundo se atrevió. Y lo mismo pasó con David. ¿Qué es el único que le detenía de la victoria? Un gigante de 3 metros. Hasta que David se atrevió a enfrentarse y derrotar. Y cuando David derrotó al gigante, ¿qué pasó con el pueblo? Se envalentonaron, ¿sí o no? Y los demás, ¿qué hicieron? Se atemorizaron. Y entonces vinieron y lo corretearon, y hubo una matanza ahí. ¿Por qué? Porque uno rompió la barrera que impedían. Y quizás ese uno eres tú, que estás impidiendo que la bendición para tus generaciones venga. Hermano, eso es verdad. Nosotros somos los que estamos deteniendo las bendiciones para nuestras generaciones. Las decisiones que nosotros tomamos pueden ser quedarse en el monte, en medio de la necesidad, la pobreza, la miseria, en medio de los conflictos, en medio de todas las cosas, las ataduras de la vida. O nosotros nos atrevemos a dar un paso de fe, a cruzar el río. Y juntamente con eso, todas nuestras familias, nuestra descendencia va a recibir la bendición de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros, hermano. Pero tenemos que atrevernos nosotros, por nuestros hijos, por nosotros mismos, porque Dios quiere que tú empieces a disfrutar de todas las bendiciones de Dios para tu vida. Amén. Así es, Dios quiere que tú empieces a disfrutar todas las bendiciones. Punto D dice, si no logra romper la barrera del pasado, corre el riesgo de estancarse y no avanzar.
Por ejemplo, cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, donde habían vivido en esclavitud por 400 años, ellos se dirigieron directamente a la tierra prometida. Era una jornada de 11 días, pero ellos tardaron 40 años en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué vagarían en el desierto dándole vueltas al mismo monte sin ninguna clase de aeropuerto, de progreso? En lugar de avanzar con una actitud de fe, insistían en continuar con una mentalidad pobre y de derrota. Dieron vuelta tras vuelta, fijándose en sus problemas, siempre quejándose, murmurando a causa de los obstáculos localizados entre ellos y su destino. La mentalidad de pobreza. Dieron vuelta fijándose en sus problemas. La mentalidad de víctimas. Hermanos, no tenemos, miren, yo siempre les digo, ni siquiera tu esposa, tu esposo puede detenerte. Amén. Ni siquiera tu esposa y tu esposo puede detener. Yo conozco miles de hermanas que sus esposos son incrédulos, pero ni siquiera por lo que haga, sus esposos son borrachos, son mujeriegos, ni siquiera por eso ellas dejan al Señor. Ni siquiera por eso. Porque ellas saben que sus generaciones van a ser bendecidos, a pesar de ese hombre que está ahí. Se mantienen firmes. En vez de quejarse, si ellos quisieran, tendrían miles de excusas por qué dejar el evangelio, ¿sí o no? Número uno, mi esposo. Ese es un borracho, sinvergüenza, me pega, me insulta, me hace esto y aquello. Por eso no puedo seguir al Señor, hermano. Pero ellas no. Siguen adelante. No tengo pasaje, no tengo billete, no tengo para mi taxicholo, para mi mototaxi, no tengo 50 céntimos. He visto hermanos y hermanas que llegan a pie caminando, de lejos, viejitas caminando, aunque no tienen dinero, van a la iglesia. Porque ellos van por fe. En vez de presentar argumentos, quejas, problemas, en vez de murmurar, en vez de renegar. Algunos cristianos he escuchado, desde que estoy cristiano, problemas nomás me sigue. Pero esa no es la tierra que Dios te ha ofrecido. El problema lo tienes porque estás dando vueltas y vueltas en el desierto. Y Dios te dice, atrévete a salir de ese círculo vicioso. Da un paso de fe, atrévete. Atrévete a ser fiel, atrévete a obedecer, atrévete a creerle la palabra de Dios. Atrévete a no permitir que tu cuerpo, tu carne te gobierne. Atrévete y sal de la mediocridad. Sal de ese mundo, sal de esa mentalidad del pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo. Finalmente Dios los sacudió de su pasividad. Él les dijo, ustedes han morado sobre este monte por suficiente tiempo. Díganle que está a su costado. Por suficiente tiempo has estado en el pasado. Así que tenemos que romper la barrera, hermanos. Amén. Atrévase. Atrévase, atrévase. Atrévase. Yo estoy creyendo por mejores tiempos. Bendiciones van a venir en adelante, hermano. Yo estoy creyendo. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque va a venir oposición. Va a venir desánimo. Va a venir con personas. Ayer mientras me hablaba con algunos militares, policías ahí, y le hablaba yo muy emocionado, muy apasionado. Si queremos que también haya esto y aquello. Yo noté en ellos el enemigo se levantó. ¿No? Eso es lo que noté. El enemigo, hay oposición ahí. Obstáculos. Es verdad, no va a ser fácil. El Señor no nos dice que el camino va a ser fácil. Lo que el Señor nos promete es la victoria en medio de todo, a pesar de todo. Así es. Entonces no va a ser fácil. No va a ser, yo voy a tocar la puerta, a ver, señor comisario, quiero ser un voluntario. Y me van a abrir, me van a poner alfombra roja para que entre y ahí me instale en mi oficina o para que desarrolle un programa, algo. No va a ser fácil. No va a ser fácil, hermano. Porque hay oposición. Amén. Pero en medio de todo, vamos con el Señor. No somos nosotros los que vamos a pelear la batalla. No somos nosotros los que vamos a derrotar a los enemigos. Es Dios. Es Dios.
Él peleará por nosotros. Amén. Esa es la verdad. Yo confío en el Señor y sigo para adelante. Sigo avanzando. No me detengo. Y creo que los colegios se van a abrir y sigo creyéndolo. Y no es porque yo he sacado mi calculadora, a ver, no, Dios, Señor, tú eres quien vas a abrir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.